Casi no veo películas en la tele, a menos que me haya perdido alguna en el cine. Por eso no me había enterado de que Videocine ya le está ensartando sus productos chafas a Netflix, porque si creías que el catálogo de basura nacional se concentraba exclusivamente en ViX, te tengo noticias. Resulta que un amigo me pidió que hiciera un video sobre una cinta que había visto el fin de semana con su esposa. ¿Por qué? Pues porque le pareció una cosa horrenda y quería escucharme destrozarla. Pero bueno, le dije, aquí no hacemos eso, mi amigo. Bueno, un poco sí. Y pues me armé un cafecito, unas galletas y me di 2 horitas para ver Netflix, esa plataforma que pago y nunca veo y que cada que me animo me recuerda por qué. Este título me apareció en la lista de lo más visto en México en el segundo lugar y pues dije, venga, ¿qué tan mala puede estar? Spoiler, no mames. Así que bienvenidos al video de crítica y análisis de nuestros tiempos. Y sí, contiene todos los spoilers que se merece un esperpento como este. Es un insulto a la inteligencia, al buen gusto, pero sobre todo al tiempo. Pero el de uno. En mis tiempos mozos, cuando era estudiante y soñaba con ser guionista, el panorama del cine mexicano era tan optimista como una película de terror clase B protagonizada por payasos. Pero yo como buen idealista enviaba mis guiones a cuanta convocatoria existiera. Era la época del nuevo cine mexicano cuando directores como Felipe Casals, Artur Ripstein, Alfonso Cuarón, Jaime Humberto Hermosillo, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Arau, Gabriel Retes, Mariano Barro, Carlos Carrera y Guillermo del Toro hacían maravillas. Y claro, ahora que releo mis guiones me doy cuenta de que andaba yo más perdido que un daltónico armando un cubo Rubik. Y en aquel entonces necesitabas, además del potencial de una nominación al Oscar, la bendición del Papa y el número ganador de la lotería. Pero por eso daba gusto ir al cine. Hacerlo era difícil y en cada cinta que podía ser la última había renovación narrativa, experimentación audiovisual y más libertad creativa que en un rave sin permiso del ayuntamiento. Pero aquel renacimiento del cine nacional parece de otros tiempos, y lo es, porque ahora el cine comercial de México está a cargo de Videocine y su producción en serie de montajes románticos sacados del mismo horno de las telenovelas. En estos tiempos hacer cine en México es lo más fácil del mundo. ¿Milagro? No. Si antes te pedían una carpeta ejecutiva mamalona, presupuestos, rutas críticas, un libreto a prueba de balas y un alma en sacrificio, hoy cada mes se estrena una mafufada que te hace preguntarte si como espectador eres el conejillo de indias de un experimento social. Si un sábado sales de antro en La Condesa o Polanco, es muy probable que te cruces con un ejecutivo de Televisa. Y si te va bien con los drinks y el choro, estás del otro lado. En lugar de un güey, y si montamos un negocio, terminas en un güey, y si hacemos una peli. Interior, antro, noche. Un ejecutivo de Videocine y un productor se empinan su tercer bucanitas en vasito rojo y uno suelta. Güey, me caíste súper bien. Voy a compartir contigo mi idea millonaria. Es Volver al Futuro, pero a la mexicana, bro. ¡Wow! Neta, uno no sabe lo que quiere hasta que lo escucha, bro. Me volaste la cabeza con tu high concept. Ya se nos apalancamos de Videocine y se la vendemos a Netflix y ¡pum! A huevo, papu. Y tengo un primo que es director de cine y es buenísimo. Es más, déjale marco ahorita. Y del otro lado del teléfono, Chava Cartas. Sí, el responsable de joyas del cine comercial de saldos como Mex Zombies, Mis Reyes contra Godines, Inquilinos, Treintona, Soltera y Fantástica y Amor Extremo. Uno pensaría que después de tanta práctica ya habría aprendido algo de cine, pero pues... Y como en toda buena peda, lo acompañan sus compas, Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño, sus guionistas de confianza. Y juntos le dieron forma a esta madre en la que Lucerito deja claro que Albert Einstein es un fósil del patriarcado científico. ¿Y el argumento? Bueno... Nuestros tiempos sigue a una doctora en física de la UNAM que inventa el viaje en el tiempo junto con su esposo.
todo va bien hasta que el guión decide que el vato tiene que sacar su lado machista y culero en el segundo acto, porque el conflicto tenía que venir de algún lado y pues no iba a ser de la física cuántica. Lo que sigue es una historia de feminismo a gritos y amor eterno disfrazada de ciencia ficción que pasará a la historia, pero como uno de los puntos más bajos de la realización cinematográfica nacional. Pero siendo justos, al menos no llegó al cine y eso nos lo ahorraron, aunque pues tampoco es gratis. En nuestros tiempos, Lucerito McFly y Benny Ibarra descubren cómo viajar en el tiempo, pero se enfrentan a la burocracia de la UNAM y, en el caso de ella, al machismo recio de 1966. Los cálculos de Lucerito McFly para dar el salto en el tiempo son perfectos, pero la máquina no jala. Así que los esposos genios les dicen a los directivos de la universidad que necesitan un chingo más de varo. Pero de repente a ella se le prende el foco. En lugar de girar a la derecha, la máquina tiene que girar a la izquierda, como la foto de cabeza de Tony Stark y Peter Parker en Avengers Endgame, pero con mucho más choro. O sea, bien originales estos señores. Y así, sin un centavo extra, 59 años al futuro. La gran aventura de estos enamorados consiste en establecer hasta nuestro hartazgo lo extraños que les parecen nuestros tiempos. Hacen observaciones obvias sobre teléfonos celulares, ropa, computadoras, tiendas de conveniencia y reggaetón. ¿Eso es una tienda de abarrotes?, pregunta ella frente a un Circle K. Pero mucho más moderna, ¿no?, contesta él. A ver, ¿cuál es tu marco de referencia, vato? Si nunca habías visto una de esas, ¿cómo defines cómo luce una tienda moderna? O sea, si me dicen que los actores improvisaron sus diálogos, diré que les quedaron muy mal. Pero peor sería que estuvieran escritos así en el guión, y creo que ese es el caso. Y para acabarla de chingar, ponen un DeLorean afuera de la tienda porque esto es Volver al Futuro a la mexicana. Y cuando entran, la empleada, ni tarda ni perezosa, les ofrece condones de sabores. ¿Por qué no les ofrece pisto, cigarros, un café o unas sabritas? Y después de escandalizarse y hacer jocosas observaciones, piden indicaciones para llegar a la UNAM. Y aquí ya no entendí, porque se supone que viajaron en el tiempo, no en Uber. Así que tendrían que haber aparecido en el mismo sitio. Bueno, que aparezcan a unas cuadras de Ciudad Universitaria tiene más sentido que haberse subido al metro de la CDMX sin tarjeta de movilidad. El chiste es que llegan a la UNAM y conocen a la rectora, que resulta ser la sobrina de Lucerito McFly, quien les reúne a un equipo de científicos que parecen extras de La Rosa de Guadalupe, pero con diálogos obvios y estúpidos para que juntos salven el pasado, como en Volver al Futuro 3, pero una hermana en lugar del Doc Brown. Y ahí se acaba la historia de ciencia ficción, porque el resto es una oda al feminismo y condenas al patriarcado aderezados con un chingo de comentarios de sexualidad, porque si visitas un mundo diferente, tecnológicamente avanzado y con posibilidades inimaginables, lo más lógico es que te concentres en los condones, los vibradores, el lesbianismo, los baby dolls, las sex shops y las citas por Tinder, como toda buena científica que acaba de distorsionar el espacio-tiempo. Vaya, habrá mil diferencias en las relaciones de pareja entre 1966 y 2025, pero el libreto nos dice que hoy el matrimonio es un concepto arcaico y que nadie quiere tener hijos. A ver, no mamen, la gente sigue casándose para bien o para mal y existen los niños. Dato científico, los he visto. Y el señor director Chava Cartas le ordena a Lucerito que aparezca en su película en lencería. O sea, ¿cómo? No me malinterpreten, la señora se ve súper bien, pero esa escena solo sirve para dejar claro eso. No pasa nada más porque su marido se escandaliza y se larga. Y mientras el director encuera a su protagonista con una hipocresía más descarada que la de político dando lecciones de austeridad, se cuelga del discurso de muerte al patriarcado, porque ella descubre que no ha podido desplegar su mente brillante ni su sexualidad por culpa de la opresión de los hombres, así que se emancipa. Y el marido, fiel a su rol de macho alfa chauvinista e inseguro, decide volver a su tiempo, donde puede soltar piropos y pavonear sus micromachismos sin que le caiga la policía de la equidad de género. Total que Lucerito
Lucerito McFly se vuelve la científica más famosa de todos los tiempos, más que Newton, Einstein y Hawking juntos, y construye otra máquina del tiempo sin ayuda de su marido, por supuesto, para regresar a 1996 y reencontrarse con él, ahora ambos ancianos. Construí mi máquina para encontrarte y pasar el resto de mi vida junto a ti, le dice la morra. O sea, les quedan como 5 años, con suerte. Pero el vato le dice que Simón, y se besan. Porque nada grita amor verdadero como pasar 30 años sin sexo. Porque claro, en todo este tiempo él no rehizo su vida, no conoció a nadie, no tuvo hijos ni volvió a enamorarse, pero probablemente sí tomó cursos de sensibilización en materia de equidad de género, porque mientras ella hacía su vida, revolucionaba la ciencia y pendejeaba a Einstein, él se quedó ahí, casto y emocionalmente suspendido, esperando el regreso de su genia del amor, a la que no sabía si iba a volver a ver. En tu cara, maldito patriarcado, con pura ciencia y en lencería, hasta aquí llegó tu reinado de terror. Mary Sue, o María Susana para los compas, es el arquetipo de la heroína del cine moderno. Súper inteligente, imbatible y emocionalmente a prueba de balas. Y no necesita a ningún hombre. ¿Para qué? El problema es que es tan perfecta que aburre. No se equivoca, no sufre, no crece y no tiene drama. Y así es muy difícil que nos importe un carajo lo que le pase. María Susana, sin embargo, es el sueño húmedo de muchos guionistas, y no porque sea narrativamente interesante, sino porque les permite escribir sin conflictos y hacer que todo sea muy bonito. Y ahí está Lucerito McFly, cuyo gran arco es descubrir que los hombres malos, y eso incluye a su marido, son la jaula que la detiene, para luego desatar su potencial de científica legendaria. Y como si eso no fuera suficiente, es mexicana, tiene un cuerpazazazo y hornea los mejores país de manzana del universo. O sea, Lucerito McFly logra lo que ni Einstein, Niels Bohr, Robert Oppenheimer o Stephen Hawking: reconciliar la física cuántica con la relatividad general. Así de chingona es. Y lo dice en voz alta en una ponencia del 8M. Hice 3 reformas a las ecuaciones de campo de Einstein. O sea, ya denle 10 premios Nobel de un jalón. No mamen. El gran desafío de la física moderna es como un rompecabezas de 50 piezas para ella. Pero en realidad esta morra es tan brillante como los guionistas, quienes le dieron shuffle a conceptos de física cuántica y de teoría general de la relatividad, esperando que los espectadores fuéramos idiotas, o peor, ignorantes. Esta máquina del tiempo, creada en 1966 en plena Guerra Fría, funciona a través de taquiones y un agujero de gusano. 2 conceptos que, aunque están relacionados con relatividad, no tienen conexión directa entre sí. A ver, los taquiones son partículas hipotéticas que, según algunas soluciones de la relatividad especial, podrían viajar más rápido que la luz. Sin embargo, su existencia no ha sido comprobada y la mayoría de los físicos los consideran inestables o incompatibles con un universo causal. En teoría podrían provocar efectos tipo viaje al pasado, pero solo aplicaría a su propio marco de referencia, no a partículas con masa y mucho menos a humanos con batas de laboratorio y cascos de aviador como estos 2 ridículos, que no solo descubrieron la existencia de los taquiones, sino que los emiten en su laboratorio. Y además, estas partículas hipotéticas fueron introducidas a la literatura científica en 1967 por el físico Gerald Feinberg. Bueno, a lo mejor este señor se plagió el ensayo de Lucerito McFly. No entiendo cómo llegaron a esta conclusión. Nada con masa puede viajar más rápido que la luz. Y ojo, según la relatividad, viajar a velocidades cercanas a las de la luz dilata tu tiempo. O sea, mientras que para ti pasan segundos, en la Tierra pueden pasar años. Y así, técnicamente, viajas al futuro. No es ciencia ficción ni una hipótesis, es física comprobada y sin taquiones.
de nada. Pero si algo realmente pudiera ir más rápido que la luz, entonces sí viajaría al pasado, no al futuro. O sea, estos genios saltan de 1966 a 2025, lo cual no cuadra ni con física especulativa. Así que o sus taquiones son más huevones que los guionistas, o esto lo escribió un estudiante de secundaria que reprobó física y luego se dedicó al cine. Y otro concepto que nos meten con calzador y no tiene nada que ver con la historia que nos están contando y además nunca vemos es el agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen. También una solución teórica a las ecuaciones de campo de Einstein. Sería en esencia un atajo que conecta dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Algunos modelos especulativos han planteado que con ciertas condiciones extremas como estabilización mediante materia exótica con densidad de energía negativa podría permitir viajes en el tiempo, pero eso violaría el principio de causalidad y además requeriría tecnología que ni con el presupuesto completo de la NASA y las fortunas de Elon Musk, Carlos Slim y el tío Richie juntas podría fabricarse, mucho menos con el presupuesto de una universidad pública de México. Pero como los guionistas son unos flojonazos, mezclaron todos estos conceptos como si fueran ingredientes de un smoothie de gimnasio y nos lo dieron con popote para que nos lo tomáramos sin hacer preguntas. Ciencia ficción, dicen, más bien hueva de investigar. Según el libreto, los agujeros de gusano se forman solos porque los planetas del sistema solar se alinean, así de New Age y así de estúpido. Y esto sucede cada 30 años en la UNAM. ¿Por qué? ¿Cómo lo saben? ¿Quién se los dijo? ¿Por qué solo Lucerito McFly y Benny Ibarra están al tanto? A ver, un agujero de gusano real, un puente Einstein-Rosen real. Y no están los científicos más brillantes del mundo en CEU para estudiarlo junto con Lucerito McFly y su marido machista. No. Este par anda como si nada pidiendo varo en lugar de publicar un ensayo que cambie la historia de la física para siempre. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a estos genios del cine mexicano? Quisieron ponerse más científicos que el Doc Brown, quien no necesitaba más que un condensador de flujos, un poquito de plutonio y un DeLorean corriendo a 88 millas por hora. Así no se sobreexplica, pero sobre todo no se hace el ridículo. Y además del guión horrible y patético, la puesta en cámara es perezosa, o sea, ni siquiera cumplidora. Como dicta el sagrado manual del cine mexicano comercial contemporáneo, todo se resuelve con planos de gente que habla, especialmente sobre libertad sexual y empoderamiento, porque si no lo dices en voz alta, pues no funciona. Y las actuaciones, Dios bendito, son tan malas que un estudiante de teatro de prepa les da 3 vueltas, les cobra cover y los saca del escenario. La técnica de Lucerito consiste en decir 2 palabras, hacer una pausa dramática de 2 segundos como si recordara el guión en tiempo real y luego terminar la frase como si la estuviera escribiendo mentalmente. Benny Ibarra es básicamente Bruno Bichir con descuento y el resto parece sacado de un casting para árboles de obra de teatro de preprimaria. Especial mención a Renata Vaca. Hay que estudiar actuación, o bueno, a lo mejor no. Y no sé cómo le hizo Chava Cartas, pero hasta logró que la primera actriz Ofelia Medina actuara mal. Con eso yo creo que ya debería retirarse con una medalla al mérito de la mediocridad. Y la música es una copia barata, pero muy barata, de la de Alan Silvestri en Volver al Futuro. Pero en vez de Huey Lewis and the News, tiene a Lucerito y a Benny Ibarra cantando Acompáñame. Y pusieron Rocketman de Elton John. Y los odio por eso. Pero bueno, ya no quiero hablar más de esta basura. Ya me encabroné. Véanla si quieren. Está en Netflix, pero se los advierto, se la van a pasar muy mal. Esta madre intentó poner a las científicas en un pedestal, pero terminó siendo un panfleto pseudo-feminista que no funciona en ningún sentido. Y además comete el mayor pecado posible en el cine. Es aburridísima. Y si me dicen que vendieron esta idea en una peda con un pitch que duró menos que un shot de Maestro Dobel, se las creo. Pero la cruda debió ser tan brutal como ver esta película completita al estilo Alex Delarche en La Naranja Mecánica, con los ojos abiertos a la fuerza y sin escapatoria. Y estas son las lecciones que nos deja nuestros tiempos.
Si vas a escribir una película de viajes en el tiempo, por lo menos asesórate con un profesor de física y asegúrate de que no esté borracho. Teoría e hipótesis no son lo mismo, pero ya a estas alturas me da muchísima hueva explicárselo a Chava Cartas y a sus cuates. Ya, neta, tomen un libro de ciencias naturales de secundaria y lean el capítulo del método científico. El empoderamiento entra por los ojos. En el cine mexicano moderno ser brillante no basta. También tienes que ser talla 3 y verte súper sexy en lencería para que el público te crea. Y aún así explicar tu feminismo en voz alta para que nadie se confunda. Sé que mis guiones de mis tiempos estudiantiles eran malísimos, pero jamás tan malos como el de nuestros tiempos. Dicen que no existen las malas ideas, sino la mala ejecución. Y esta película es la excepción que confirma la regla. Pésima idea y peor ejecución. Lucerito y Benny Ibarra son contemporáneos, figuras del pop mexicano y sus carreras han ido en líneas paralelas. ¿Quién diría que al cruzarse finalmente lo harían en una ridiculez como esta? Desafortunadamente, este accidente cuántico sí dejó damnificados. Los espectadores. Para algunos guionistas, la evolución social y el empoderamiento se miden en preservativos, dildos, vibradores y citas por aplicación, como sucede en nuestros tiempos y mamá reinventada. Más que asesores de guión, estos escritores necesitan terapia para entender sus fijaciones sexuales. Más rápido de lo que piensan, les traeré otro video de una película de Chava Cartas. Ahí viene Mis Reyes contra Godines Las Vegas. ¿Habrá aprendido algo de cine? Hagan sus apuestas. No todo me parece malo en la carrera de Chava Cartas como director. Me gustó Sobreviviendo a mis 15, aunque ya estoy dudando de haberla visto sobrio. Videocine ya no solo infesta ViX, ahora contagia a Netflix como un virus implacable que no respeta pantallas, plataformas ni neuronas. En nuestros tiempos, hacer cine en México es como jugar ¿Quién quiere ser millonario? Con las respuestas en la mano y la bendición de los contactos correctos. ¿Talento? No, eso es para los pobres. Cuando un director grita acción y corte con la misma pasión con la que cobra su cheque, el cine sufre. Si un amigo te recomienda una película porque es tan mala que te va a encantar destruirla, replantea esa amistad. No todos los golpes bajos vienen con mala intención, pero este sí dolió, Alberto. Yo soy Checo. Hasta la próxima.